con sabor a evangelio. Fiesta del bautismo del Señor, ciclo C. De la profecía de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sentirse sostenido y preferido. Y Jesús se sintió siempre sostenido y preferido como hijo. Pero para sentirse preferido y sostenido es necesario tener experiencia de hijo de Dios, reconociendo que Él es el Abba, Padre. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hemos estado pidiendo por estos días precisamente eso, bendición de paz. Y esa es la respuesta del Salmo de esta fiesta del bautismo del Señor. La segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Y dice el Señor a través de los labios de Pedro: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo toma y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Eso es ser hijo. Experimentarse ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús, Hijo de Dios. Lucas 3, en aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y esto nos permite pues hacer esta comprensión, y es que Jesús es obra maestra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y nosotros también somos obra maestra del Espíritu de Dios. Pero Jesús, de una manera singular. Vamos a dar paso a estos elementos que nos permiten reconocer la obra que Dios está haciendo en Jesús de Nazaret por la fuerza de su Santo Espíritu. Y todo comienza de esta manera. Primero, vamos con un lapicero para no perderme. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel en el texto de Lucas, que por supuesto
tiene un valor simbólico, una carga simbólica muy, muy, muy fuerte. Pero el ángel le dice a María: el Espíritu vendrá sobre ti, Espíritu Santo, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el momento de la encarnación. Y digamos que ahí comienza pues la obra del Eterno Padre, obra maestra, encarnando su palabra en el vientre virginal de una niña llamada María, y lo hace por obra del Espíritu Santo. Y eso ya nos permite hacer esta comprensión: Jesús es obra del Santo Espíritu de Dios. Segundo, luego María se va aprisa a la montaña donde su pariente Isabel. Y fíjense la sutileza de la Sagrada Escritura y la sapiencia del Dios eterno en esta revelación formal que es la Escritura. Y dice Isabel: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Es el encuentro de dos mujeres y de dos criaturas: Juan en el vientre de Isabel, Jesús en el vientre de María. Y en ese encuentro está la tarea del Santo Espíritu de Dios. Tercero, avanzamos. Simeón, que está en el templo, llevan el niño 40 días después de su nacimiento a presentarlo. Y dice el texto sagrado que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no tocaría la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces Simeón lo toma en brazos y dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ahí está la revelación que Dios le hace a Simeón por la fuerza del Santo Espíritu, que Jesús niño es el ungido del Señor. Y sigue trabajando ahí el Espíritu Santo. 4. El bautismo. Ya Jesús, de 30 años, va al Jordán, se encuentra con Juan Bautista. Allí Juan Bautista lo bautiza. En el momento del bautismo, dice el texto, de manera teofánica, de manifestación, que el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi predilecto. Entonces ahí en ese bautismo Jesús es confirmado en la fuerza del Espíritu Santo. Y sigue trabajando el Espíritu Santo en la persona adorable de Jesús. Jesús es la obra maestra del Espíritu de Dios. Quinto,
Después del bautismo, dice el texto sagrado, que Jesús fue empujado por el Espíritu Santo al desierto. Me gusta pensar acompañado, asistido, animado, fortalecido por el Espíritu Santo en el desierto. 40 días y 40 noches en ayuno y oración, al final sintió hambre, venció al tentador. Y toda esa obra es del Espíritu de Dios en Jesús. Por eso nosotros decimos que Jesús es obra, nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Vivió por obra y gracia del Espíritu Santo, actuó por obra y gracia del Espíritu Santo. Sexto, en la sinagoga de Nazaret, ahí comienza, digamos que su vida pública. Le entregan el texto de la profecía de Isaías, desenrolla el libro y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena a los pobres, la buena noticia a los pobres, a libertar a los cautivos, a devolverle la vista a los ciegos, a anunciar el año de gracia del Señor. Volvió a enrollar el texto, se lo entregó al ayudante, se sentó y toda la asamblea tenía los ojos fijos en él. Y Jesús les dice: hoy se cumple esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa profecía se hace realidad, verbo, carne, en la persona adorable de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, es decir, me ha elegido, me ha consagrado para la tarea, para anunciar la buena nueva a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor, para libertar a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos. 7. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Es absolutamente hermoso. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu con medida. Y Jesús ha recibido el Espíritu de Dios desmedidamente. 8. En la controversia con los fariseos, que los llevó a cometer el pecado imperdonable, Jesús dijo claramente que Él echaba fuera los demonios con el poder del Espíritu. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús está contándole a los fariseos. Él actúa asistido, patrocinado, respaldado. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. 9. Jesús en el Evangelio le dice a sus discípulos: les prometo el Paráclito. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador, el Espíritu que los defenderá, el Espíritu que pondrá en sus labios la palabra de la verdad. 10. Jesús en la cruz le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entrega el espíritu. En la cruz le devuelve al Padre lo que el Padre le ha dado, lo que ha sido para él el respaldo, la garantía, el aval de su ministerio. 11.
Jesús resucitado se presenta al grupo de los 11, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Y el colegio apostólico recibe el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu, el mismo Espíritu del Padre. Y con ese Espíritu salen del encierro con el vigor, el valor del Espíritu de Jesús resucitado a anunciar la buena nueva. Y 12, Jesús al final, antes de la ascensión, les dice a los discípulos: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Desde principio a fin encontramos que Jesús es la obra maestra del Espíritu Santo. Y esa es la fiesta que nos dedicamos a celebrar por este tiempo, el bautismo del Señor, reconocer que Jesús es del Espíritu de Dios. Esto es con sabor a evangelio. Los bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Una semana en el Señor.